Bueno, después de nuestros anunciantes, a los cuales por supuesto le damos gracias a usted que está allí escuchando atentamente o viendo a través de el Facebook Carlos de Sico, nuestro programa, Libre Opinión. Y ahora sí, toda la economía, ya lo tenemos al licenciado en Economía y contador público nacional, me refiero al señor Néstor Alessandria, que le decimos muy buen día, Néstor, ¿cómo estás? Hola Carlos, buen día. Placer, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte bien. Bueno, bueno. Siguiendo siguiendo las alternativas de los operadores financieros que ticlean F5 para actualizar las declaraciones de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Ujú. Es que en realidad ha tenido que respaldar varias veces el programa económico de Milei y recibe en su lugar a una delegación de Estados Unidos, de Argentina del máximo nivel. Es que esto sirve para apaciguar un rumor de corrida bancaria, de corrida cambiaria, pero fue atenuado por el impacto del anuncio de Trump de la recepción al presidente argentino el 14 de octubre. En realidad existiría entonces dos parámetros para saber cuál podría ser el tipo de cambio. En la emisión anterior habíamos dicho que una cosa era la situación hasta el 26 de octubre y otra cosa posterior a ese día a partir del 27 de octubre. Ahora lo que tenemos que decir es que la situación es distinta hasta el 14 de octubre y después a partir del 15 es otra la situación. Porque si el respaldo es firme hasta en el timing, es decir, en el tiempo en el cual se va a otorgar el préstamo, la compra de bonos o el swap, en definitiva va a ser este tema, va a indicar el tipo de cambio. Por supuesto que la ayuda que se le va a dar a Argentina está con condicionamientos no escritos. Por ejemplo, un condicionamiento es el hecho de una base extra-OTAN en Ushuaia. Un condicionamiento es la compra de bonos, por ejemplo, para bajar a su punto mejor de equilibrio, de esta manera permitir que el riesgo país baje, de esta manera poder acceder a Argentina en los mercados de cambio. Y el tema del swap, que el condicionamiento es que se deje de lado esta relación del mismo tenor con China, porque a Estados Unidos le interesa justamente que China no acceda tanto al mercado de Argentina. De todos modos, considero que no sería eso lo correcto porque China es uno de los grandes compradores de nuestros productos agrícolas, con lo cual se desarrollaría un mercado incierto para la Argentina y realmente se perdería una fuente de ingresos significativa. Sí, Ahora bien, la Argentina, por supuesto, para contrastar todo esto, lo que necesita es el crecimiento. Este crecimiento tiene que darse, pero tiene que dar también un tema de gobernabilidad que también pide Estados Unidos, porque eh, este acuerdo con Trump y con el gobierno de Estados Unidos solamente se va a materializar en la medida que haya acuerdos políticos en la Argentina. ujú, así es, así es. Y bueno, veremos qué acontece, porque ayer el dólar cerró, primero estaba 1480, bueno, quedó en 1450, si mal no creo, y evidentemente tuvo que salir a intervenir el gobierno para que no pasara a los 1500, ¿no? Claro, es que cualquier atisbo de pasar una determinada brecha, indudablemente incide absolutamente. Lo que pasa es que los rumores son consistentes en cuanto a una liberalización del mercado cambiario. ¿Esto qué significa? Que haya una libre flotación. Esta libre flotación implicaría, por supuesto, después un traslado a precios. Ahora,
fíjate que en todas las economías, aún las emergentes, que dicen actuar con una libre flotación del tipo de cambio, no lo hacen completamente, sino que cuando ven que la situación desmejora, indudablemente intervienen a través de la autoridad monetaria. Ujú. Incluso en Argentina, porque realmente lo que ha pasado es que cuando fue el tema este del 17 de septiembre, que se tuvo que vender 1.100 millones de dólares, indudablemente después intervino el Banco Central o interviene a través, por ejemplo, del manejo de las tasas. Es decir, que esa libre flotación en realidad es una flotación restringida, pero a ojos vista del mercado, en realidad es así. Sí, veremos cómo se puede. Esto es confianza, ¿no? Porque hemos tenido un déficit muy grandes y en su momento hubo confianza y el dólar no se movió. Ahora hay desconfianza, vienen las elecciones, hay traslado a precios, en muchos casos. eh, no tal vez porque el costo haya cambiado, sino por el temor de que se dispare. Entonces, por las dudas, abro paraguas porque si me agarra con mucho stock y no cambio el precio, obviamente voy a pérdida para reponer. Entonces, no es fácil, ¿no? No es fácil. No, vos fíjate que en enero el riesgo país estaba en 580 y ahora excede ampliamente para poder tener una condicionalidad para pedir algún tipo de préstamo de acceso a capitales. Ujú, ujú. Eh, Además, tenemos una situación política irregular, con hasta denuncias de corrupción y demás, cosa que enrarece el sistema. Enrarece porque indudablemente la economía está atada a los designios políticos. Y Ujú. si ese tema político es el que privilegia otro tipo de comportamientos, me parece que la economía colapsaría. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y vos qué olfateás? ¿Qué olés en el mercado? Yo hasta el 14 de octubre noto que las colocaciones que tengan los particulares deben ser en pesos y no en dólares, porque indudablemente si hay un tipo de cambio alto y las conversaciones llegan a buen término, indudablemente va a bajar el tipo de cambio. Por supuesto, después va a tener un salto por el tema preelectoral. O Ujú. sea que las fechas están muy cercanas y eso puede provocar colapsos importantes. Vos fíjate que cuando asumió Milei se devaluó un 118% y las expectativas eran un tipo de cambio de 2.500 pesos, cosa que en realidad no fue así, pero los precios aumentaron en forma significativa, que nunca después bajaron la misma proporción. Ahí, El mercado reacciona cuando quiere y como le gusta. ahí es donde se produjo la gran diferencia de lo que yo hablo, góndola bolsillo, ¿no? Ahí es donde se disparó el tema precios y que los salarios quedaron prácticamente congelados con la baja inflacionaria y tomándose ese índice como ajuste, me refiero al del INDEC, al precio al consumidor, hicieron que hoy haya una brecha notable entre el salario y los precios. Absolutamente. Antes era una ralentización del consumo, ahora hasta el consumo está deprimido. Es más, no lo digo yo solamente, el presidente Milei lo ha dicho. Sí. Ha dicho que la pobreza es un 31%, que es un número inimaginable, Ujú. pero realmente que estamos ya en 2 años casi de gobierno y esto no ha cambiado. No han cambiado y las expectativas son justamente un temor a lo que va a suceder. Lo que pasa es que yo no tomo partida por ningún partido, menos tampoco por mi ley, pero también tenemos que ser honestos que lo que se recibió económicamente hablando y financieramente hablando, y vos de esto se puede hablar contigo porque tenés conocimientos profundos y amplios, no fue lo mejor. Creo que fue una de las peores herencias recibidas por un presidente o por un partido político, llamémosle, con obligaciones a cumplir, que era un incendio económico el país y al borde de la hiperinflación,
tapada con los números, tapado con emisión, por supuesto. No era fácil y no es fácil sobreponerse a tantos años de, ¿cómo podríamos decir? De mano suelta, ¿no? De lo que uno no tiene y no produce. Esto es lo mismo que uno gana 100 pesos, tiene 4 5 6 7 tarjetas de crédito y hablando mal y pronto, las revienta a todas al máximo posible. ¿Cómo haces para recomponer con esos 100 pesos deudas millonarias que adquiriste? Y eso es lo que le pasó a la Argentina. No producción, no exportaciones, eh, amigos del poder llenándose de dinero, anticipándose a las leyes o a lo que iba a suceder. Entonces, obviamente, hubo un despilfarro a mano abierta que hoy estamos pagando las consecuencias. En 2 años de gestión, por más que la gestión tenga de alguna vez controversia, no es fácil remontarlo tampoco, ¿no? No, no, seguro. Lo que pasa es que, por un lado, el frente interno con respecto al resultado fiscal es el correcto. Ujú. Lo que pasa es que lo que no está funcionando es el tema externo, es decir, si basamos el modelo para bajar los precios exclusivamente en aumento de importaciones, seguramente lo que hay que hacer es lo contrario, que es un aumento del crecimiento. Y el Ujú. aumento del crecimiento va a devengar en mayores exportaciones. ¿Cómo se produce esto? Esto se produce, por ejemplo, a través de utilización de tierras ociosas, Claro. apertura a nuevos negocios, Ujú. a nuevos lugares, donde las agregadurías comerciales sean eso, y no sea solamente como un tema de decoro. Bien, una noticia que leí y te la transmití, que me parece bárbaro, es que dentro del ámbito del gobierno de la ciudad, a partir de enero del año que viene, los monotributistas van a poder aportar, y esto es una forma de asegurarse el gobierno de la ciudad también, los ingresos brutos, van a aportar entre la HIP y monotributo todo. O sea que va a ser muy difícil que empiece a haber gente que no pague todos los impuestos y lo va a pagar de una sola vez como corresponde. Me parece una medida acertada. No sé a vos qué te parece. Sí, mira, por ejemplo, en el gobierno, en la provincia de Buenos Aires, si el domicilio fiscal coincide con la provincia de Buenos Aires, se podría pagar a través de un monotributo unificado. Ujú. Es decir, que sí o sí había que pagar de esa manera. Y me parece, por supuesto, una buena noticia y demás. Me parece que eh, eh, el gobierno de la ciudad tiene que asumir obligaciones que antes eran simplemente de maquillaje. Claro. Es decir, al llegar a más gente, esto produce que realmente la ciudad se viva como tal, se sienta como tal, y eso produce que las erogaciones de los contribuyentes hacia el gobierno de la ciudad engrosen el presupuesto que debe ser utilizado con transparencia como cualquier presupuesto. Bárbaro. Gracias, Néstor, por tu participación, el claro concepto de la realidad y bueno, veremos qué pasa de aquí a las elecciones. Pero el consejo de nuestro licenciado de Economía y contador público es que des en pesos y espere porque el dólar por ahí se pincha de acuerdo a las negociaciones, usted sabe, y la especulación. Esperemos que no se traslade a los precios por el bien de todos. Abrazo grande, excelente fin de semana de este sábado ya con 23 grados a las 10:27. Abrazo, que sigas muy bien. Otro igualmente, Carlos. Gracias. Pausa y enseguida estamos con todo el deporte.